El ejército y los aliens. La lista de amenazas globales para la raza humana es larga. Pero puede que las Fuerzas Armadas de la Tierra se estén enfrentando a un nuevo enemigo que viene de otro mundo. Solo tenemos que abrir los ojos para ver cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de otro mundo. Y aún así os pregunto, ¿seguro que no hay fuerzas alienígenas entre nosotros ya? Desde combates aéreos con ovnis hasta ataques alienígenas contra las armas de destrucción masiva más potentes del planeta. Os exponemos pruebas militares que podrían demostrar que los gobiernos del mundo llevan tiempo preparando el próximo conflicto global. Una auténtica guerra de los mundos. Hoy os presentamos sorprendentes casos de contactos alienígenas y sus encubrimientos. No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los aliens y los militares. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Costa del norte de California, 17 de septiembre de 2012. El periódico digital Veterans Today informa de una sorprendente maniobra militar. Según una comunicación secreta filtrada, buques de guerra de los Estados Unidos y de la China han unido sus fuerzas en el Pacífico. Su objetivo es descrito como una amenaza extraterrestre nada amistosa. Esta extraña alianza de dos fuerzas normalmente enfrentadas nos hace temer por un escenario apocalíptico. Si nos fijamos en las pruebas, si el planeta Tierra se enfrentara a una invasión extraterrestre, no se trataría de una guerra entre un país y otro. Esas fronteras desaparecerían y tendríamos que ir todos juntos a la guerra y luchar codo con codo. El gobierno estadounidense no ha confirmado esta historia ni admite que tengan ninguna prueba de que existan naves alienígenas. Pero si no existe un peligro claro y real por parte alienígena, ¿por qué las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una amenaza ovni? Caso abierto, instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas. En 2011, salen a la luz pruebas aplastantes de que las fuerzas aéreas creen en ovnis. Cuando investigaba si el ejército estaba investigando ovnis hoy en día, descubrí el manual 10-206 de las fuerzas aéreas. Para mí, eso era una prueba innegable, que sobre el papel aún había instrucciones para informes de objetos voladores no identificados. Aunque la versión oficial pública sigue afirmando que ni el gobierno ni el ejército tienen ningún interés en ovnis, la instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas demuestra lo contrario. No se trata de un manual de los 60 o los 70. Ahora tenemos un manual, una prueba irrefutable de que el ejército sigue investigando activamente historias, informes y avistamientos de ovnis. Esto es muy significativo porque se contradice completamente con lo que los militares quieren que creamos. El hecho de que el ejército se esté preparando para esta mortal amenaza pone oficialmente los platillos volantes como un peligro en el mapa. Y aún más sorprendente, llevan 40 años en ello. En 1968, a los cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs, Colorado, se les da un libro de texto titulado Introducción a la Ciencia Espacial. En él hay una sección que se conoce como el capítulo 33, que trata sobre objetos voladores no identificados. Este libro no era una obra de ciencia ficción. Se trataba de un manual militar de verdad que utilizaban los estudiantes del ejército. Se les formaba con este libro. El capítulo 33 presenta pruebas de que los ovnis son un fenómeno global que puede llevar activo miles de años. Admite distintas explicaciones para estas naves. Entre ellas, la posibilidad de que los ovnis estén tripulados o controlados de forma remota por seres de otro planeta. El ejército quiere que creamos que están completamente cerrados al tema de los ovnis. Puede que este libro demuestre que están un poco más abiertos a esa idea de lo que quieren que creamos.
Puede que estas páginas de la instrucción 10.206 sean la prueba que expone lo que el ejército está preparando en secreto. El siguiente caso muestra que esas preparaciones no han sido suficientes cuando los militares han sido atacados por ovnis. Desde informes de una batalla naval hasta el descubrimiento de un plan de defensa contra alienígenas de las fuerzas aéreas. Se están dando conflictos entre extraterrestres y militares por todo el mundo. ¿Pero estarán las defensas humanas a la altura del armamento alienígena? Caso abierto. Armas de neutralización alienígenas. Irán, 19 de septiembre de 1976. Las autoridades reciben varios avisos de un objeto extraño sobre la capital, Teherán. Las fuerzas aéreas imperiales iraníes lanzan un caza para interceptarlo. Los informes militares del incidente describen un encuentro escalofriante. Cuando finalmente tuvieron contacto visual, preguntaron qué tenían que hacer y la base les dio permiso para abrir fuego. Pero cuando estaba listo para apretar el gatillo y disparar un misil hacia el objeto, todo su panel de control se apagó. Su puente de mando se desconectó electrónicamente. Aún estaba en el aire, pero todo quedó desarmado. No pudo disparar el misil ni hacer nada. Los sistemas armamentísticos del caza iraní habían sido deshabilitados, dejándolo indefenso. En esa época no había ninguna nave con ese tipo de control para neutralizar al enemigo. Incluso hoy en día sería cosa de ciencia ficción. El objeto que describieron los pilotos era muy luminoso. También hablaron de muchas luces encendiéndose muy rápido en la parte inferior del objeto. Es una descripción impresionante, viniendo de un documento del gobierno estadounidense. Es un hallazgo astronómico si intentamos averiguar qué es lo que esconde el ejército. ¿Serán capaces los ovnis de desarmar las defensas mundiales sin ningún tipo de esfuerzo? Es una perspectiva terrorífica. Pero el incidente de Teherán no fue la primera vez que naves alienígenas habían desarmado nuestros sistemas armamentísticos. 16 de marzo de 1967. Los ojos de América están centrados en la guerra del Vietnam. Pero mientras tanto, algo ocurre en su propio país. En la base aérea de Malmstrom, en Montana, hay 10 cabezas nucleares operativas y listas para ser disparadas. El capitán Robert Salas está trabajando a unos 20 metros bajo tierra como parte del escuadrón estratégico de misiles 490. De pronto recibe una llamada telefónica desde arriba. Hay un ovni planeando sobre la base. Había varios empleados militares viendo este objeto volador justo encima de un silo de misiles que contenía 10 cabezas nucleares. De pronto, las 10 cabezas nucleares han sido desarmadas, dejándolas completamente inoperantes. Según el informe oficial de aquel incidente, admiten que varios empleados de la base fueron testigos del ovni u ovnis volando sobre la base. Pero también afirman que no había una explicación razonable para cerrar el silo. Si el informe es cierto y la presencia de ovnis estaba conectada con el desarmamiento de este silo nuclear, ¿qué intentan decirnos acerca de las armas más peligrosas que hay en nuestro arsenal militar? El de Malmstrom es un ejemplo escalofriante de ovnis desarmando las armas más destructivas de la humanidad prácticamente sin ningún esfuerzo. 15 años después, volverían a jugar con nuestras armas nucleares. Aunque esta vez no las desactivarían, sino que pondrían a la humanidad al borde del apocalipsis. Caso abierto: el incidente ucraniano. 1982. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está al rojo vivo. Las bases nucleares de ambos bandos están en alerta constante. La noche del 4 de octubre, varios testigos alertan de unas luces extrañas en el cielo sobre la base de misiles nucleares de largo alcance de Usovo. Realizan una serie de maniobras acrobáticas, pero de pronto, el espectáculo de luces da un giro aterrador. Bajo tierra, en el silo, los paneles de control se activan solos. Los misiles se preparan para ser disparados. Durante 15 segundos de infarto, el personal de la base ve con impotencia cómo el mundo se acerca al Armagedón.
Pero entonces, tan inesperadamente como había empezado la orden de disparo, el sistema se apaga. Mientras fuera, las luces misteriosas han desaparecido. Con tantos enfrentamientos entre los ejércitos del mundo y ovnis, ¿por qué siguen escondiendo la verdad? Yo creo que si los militares consiguieran o les dieran tecnología alienígena, seguro que querrían quedársela para ellos. Solo se me ocurren dos motivos. Asegurarse de que no se dispara la histeria absoluta, que la gente no salga de casa e intentar cargarse ovnis con sus propias armas. Y la más importante, que quieren guardarse esta tecnología para ellos solos. A continuación, un plan secreto revela platillos volantes de las fuerzas aéreas y armas anti-aliens que apuntan a un descubrimiento increíble. América podría estar preparándose para una invasión extraterrestre. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Alienígenas Caso Abierto. Durante el siglo XX, los ejércitos de todo el mundo han experimentado encuentros extraños e inusuales con ovnis que desafían cualquier explicación. Y la frecuencia de estos encuentros está subiendo de forma alarmante. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Hubo un primer encuentro de referencia? Los Ángeles, 24 de febrero de 1942. Los Estados Unidos acaban de entrar en la Segunda Guerra Mundial y 100.000 personas se despiertan en medio de la noche mientras los militares disparan 1.400 proyectiles antiaéreos contra lo que las fotos demuestran que era un objeto volador no identificado. Pero los informes oficiales dan una explicación muy distinta. El ejército de los Estados Unidos sigue afirmando que el objeto simplemente era un globo meteorológico, pero no se consiguió ni una prueba al respecto. Los rifirrafes entre el ejército estadounidense y los ovnis continúan durante décadas, incluyendo el encuentro definitivo, la supuesta captura de un ovni caído por parte del ejército en Roswell, Nuevo México. 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas del ejército han anunciado que han encontrado un disco volador y que ahora se encuentra en posesión del ejército. Estos encuentros tienen un parecido asombroso con otros conflictos con ovnis en Sudamérica, Irán, China, Rusia e innumerables otros países de todo el mundo. ¿Pero por qué estos incidentes han ido aumentando desde la Segunda Guerra Mundial? La respuesta solo hace que plantear preguntas más perturbadoras. Hemos gastado miles de millones de dólares en presupuesto militar para que avance nuestra tecnología. Pero solo hemos conseguido pruebas de estos ovnis en los últimos 10, 20 años. Y según cierta gente, hemos llegado a combatirlos. Quizás la pregunta tendría que ser: ¿de dónde vino esta tecnología de un buen inicio? Caso abierto, los platillos volantes de América. Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha admitido haber capturado un ovni o haber investigado naves alienígenas para desarrollar armamento humano. Pero hay nuevas pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los documentos desclasificados que están apareciendo hoy en día muestran una tecnología desarrollada actualmente por el ejército que solo puede describirse como platillos volantes. En 2012, unos documentos desclasificados de los archivos nacionales revelaron diagramas de un prototipo secreto de las fuerzas aéreas estadounidenses conocido como Proyecto 1794. Un disco volador capaz de despegar y aterrizar en vertical. Si los planes de 1794 hubieran llegado a realizarse, podríamos tener la primera aeronave capaz de ser más hábil que un ovni. Las proyecciones muestran que sería capaz de llegar a los 4.100 kilómetros por hora y que podría salir a la estratosfera. Podría haber volado de Nueva York a Miami en solo 24 minutos. Pero el proyecto 1794 no era el único. También se descubrieron otros diseños, como el del proyecto Silverback, en los archivos militares. E incluso hay imágenes de las pruebas de otros, como el Avrocar. Pensad en la potencia y la tecnología que podría haber utilizado nuestro ejército si el 1794 se hubiera llevado a cabo. No necesitaría pistas de despegue. Podríamos almacenarlos en instalaciones subterráneas con una pequeña apertura por donde despegarían directos hacia el cielo y listos para combatir. Este tipo de tecnología es algo que no solo querían en esa época, el ejército seguramente aún la quiere hoy.
Algunos creen que los diseños para estos discos fueron recuperados de una aeronave nazi diseñada para despegar desde unos agujeros en la Segunda Guerra Mundial. Pero puede que estas naves con aspecto de ovni tengan sus raíces en la inteligencia alienígena. Seguimos viendo la influencia de los platillos volantes y los ovnis en la tecnología actual del ejército. De hecho, hay muchos civiles que han visto esta tecnología militar siendo transportada o probada y han llamado informando de un ovni. ¿Qué aspecto tiene? De ovni. A ver, no lo sé, tampoco veo ovnis a menudo, pero... Vale, ¿es como una nave espacial? Sí. Todo lo que va desde tecnología furtiva hasta armas sónicas podría provenir de inteligencia alienígena. La pregunta en realidad es si nuestro ejército intenta protegernos de otros humanos o de algún tipo de amenaza alien. ¿Es posible que el ejército estadounidense se esté preparando para defendernos de un ataque alienígena? Y aún así os pregunto, ¿seguro que no hay fuerzas alienígenas entre nosotros Muchos ya? líderes políticos han hablado de la posibilidad de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Uno de esos líderes políticos es Paul Hellyer. Hellyer es el exministro de Defensa canadiense y podría ser uno de los individuos más cualificados que nunca hayan hablado de presencias alienígenas. Hellyer recientemente dijo: la realidad es que los aliens llevan décadas o incluso milenios visitando la Tierra y han contribuido considerablemente a mejorar nuestros conocimientos. Pero puede que este miembro del gobierno también sepa que se acerca un conflicto militar contra una raza alienígena. Paul Hellyer también dio a conocer información sobre los Estados Unidos que podría exponer la idea de que nos estamos preparando para una guerra épica de los mundos. Los expertos en ufología han llegado a especular sobre preparaciones secretas para combatir una posible invasión alienígena. Pero el exministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, ha indicado que puede que los Estados Unidos ya tengan un puesto de defensa para una guerra interplanetaria. Según Hellyer, Dick Cheney y George Bush dieron permiso al ejército estadounidense para construir una base en la Luna. ¿Puede que la Luna sea la primera línea de defensa de la Tierra contra enemigos cósmicos? Tener una base en la Luna podría servirnos para una batalla militar contra presencias extraterrestres. Obviamente, eso nos puede dar cierta ventaja estratégica para la batalla. Si las historias son ciertas, los conflictos con alienígenas están aumentando en todo el mundo. ¿Puede que pronto nos encontremos en medio de un ataque mundial por parte de extraterrestres? Si es así, puede que algún día los ejércitos del mundo sean llamados a filas para marchar juntos hacia el combate final como ejército unido del planeta Tierra. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. El ejército y los aliens. La lista de amenazas globales para la raza humana es larga. Pero puede que las Fuerzas Armadas de la Tierra se estén enfrentando a un nuevo enemigo que viene de otro mundo. Solo tenemos que abrir los ojos para ver cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de otro mundo. Y aún así os pregunto, ¿seguro que no hay fuerzas alienígenas entre nosotros ya? Desde combates aéreos con ovnis hasta ataques alienígenas contra las armas de destrucción masiva más potentes del planeta. Os exponemos pruebas militares que podrían demostrar que los gobiernos del mundo llevan tiempo preparando el próximo conflicto global. Una auténtica guerra de los mundos. Hoy os presentamos sorprendentes casos de contactos alienígenas y sus encubrimientos. No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los aliens y los militares. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Costa del norte de California, 17 de septiembre de 2012. El periódico digital Veterans Today informa de una sorprendente maniobra militar.
Según una comunicación secreta filtrada, buques de guerra de los Estados Unidos y de la China han unido sus fuerzas en el Pacífico. Su objetivo es descrito como una amenaza extraterrestre nada amistosa. Esta extraña alianza de dos fuerzas normalmente enfrentadas nos hace temer por un escenario apocalíptico. Si nos fijamos en las pruebas, si el planeta Tierra se enfrentara a una invasión extraterrestre, no se trataría de una guerra entre un país y otro. Esas fronteras desaparecerían y tendríamos que ir todos juntos a la guerra y luchar codo con codo. El gobierno estadounidense no ha confirmado esta historia ni admite que tengan ninguna prueba de que existan naves alienígenas. Pero si no existe un peligro claro y real por parte alienígena, ¿por qué las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una amenaza ovni? Caso abierto, Instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas. En 2011 salen a la luz pruebas aplastantes de que las Fuerzas Aéreas creen en ovnis. Cuando investigaba si el ejército estaba investigando ovnis hoy en día, descubrí el manual 10-206 de las fuerzas. Los ovnis continúan durante décadas, incluyendo el encuentro definitivo, la supuesta captura de un ovni caído por parte del ejército en Roswell, Nuevo México. 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas del ejército han anunciado que han encontrado un disco volador y que ahora se encuentra en posesión del ejército. Estos encuentros tienen un parecido asombroso con otros conflictos con ovnis en Sudamérica, Irán, China, Rusia e innumerables otros países de todo el mundo. ¿Pero por qué estos incidentes han ido aumentando desde la Segunda Guerra Mundial? La respuesta solo hace que plantear preguntas más perturbadoras. Hemos gastado miles de millones de dólares en presupuesto militar para que avance nuestra tecnología. Pero solo hemos conseguido pruebas de estos ovnis en los últimos 10, 20 años. Y según cierta gente, hemos llegado a combatirlos. Quizás la pregunta tendría que ser, ¿de dónde vino esta tecnología de un buen inicio? Caso abierto, los platillos volantes de América. Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha admitido haber capturado un ovni o haber investigado naves alienígenas para desarrollar armamento humano. Pero hay nuevas pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los documentos desclasificados que están apareciendo hoy en día muestran una tecnología desarrollada actualmente por el ejército que solo puede describirse como platillos volantes. En 2012, unos documentos desclasificados de los archivos nacionales revelaron diagramas de un prototipo secreto de las Fuerzas Aéreas estadounidenses conocido como Proyecto 1794. Un disco volador capaz de despegar y aterrizar en vertical. Si los planes de 1794 hubieran llegado a realizarse, podríamos tener la primera aeronave capaz de ser más hábil que un ovni. Las proyecciones muestran que sería capaz de llegar a los 4.100 kilómetros por hora y que podría salir a la estratosfera. Podría haber volado de Nueva York a Miami en solo 24 minutos. Pero el proyecto 1794 no era el único. También se descubrieron otros diseños, como el del proyecto Silverback, en los archivos militares. E incluso hay imágenes de las pruebas de otros, como el Avrocar. Pensar en la potencia y la tecnología que podría haber utilizado nuestro ejército si el 1794 se hubiera llevado a cabo. No necesitaría pistas de despegue. Podríamos almacenarlos en instalaciones subterráneas con una pequeña apertura por donde despegarían directos hacia el cielo y listos para combatir. Este tipo de tecnología es algo que no solo querían en esa época, el ejército seguramente aún la quiere hoy. Algunos creen que los diseños para estos discos fueron recuperados de una aeronave nazi diseñada para despegar desde unos agujeros en la Segunda Guerra Mundial. Caso abierto, el incidente ucraniano. 1982, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está al rojo vivo. Las bases nucleares de ambos bandos están en alerta constante. La noche del 4 de octubre, varios testigos alertan de unas luces extrañas en el cielo sobre la base de misiles nucleares de largo alcance de Usovo. Realizan una serie de maniobras acrobáticas, pero de pronto, el espectáculo de luces da un giro aterrador. Bajo tierra en el silo, los paneles de control se activan solos. Los misiles se preparan para ser disparados.
Durante 15 segundos de infarto, el personal de la base ve con impotencia cómo el mundo se acerca al Armagedón. Pero entonces, tan inesperadamente como había empezado la orden de disparo, el sistema se apaga. Mientras fuera, las luces misteriosas han desaparecido. Con tantos enfrentamientos entre los ejércitos del mundo y ovnis, ¿por qué siguen escondiendo la verdad? Yo creo que si los militares consiguieran o les dieran tecnología alienígena, seguro que querrían quedársela para ellos. Solo se me ocurren dos motivos. Asegurarse de que no se dispara la histeria absoluta, que la gente no salga de casa e intentar cargarse ovnis con sus propias armas. Y la más importante, que quieren guardarse esta tecnología para ellos solos. A continuación, un plan secreto revela platillos volantes de las fuerzas aéreas y armas anti-aliens que apuntan a un descubrimiento increíble. América podría estar preparándose para una invasión extraterrestre. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Alienígenas Caso Abierto. Durante el siglo XX, los ejércitos de todo el mundo han experimentado encuentros extraños e inusuales con ovnis que desafían cualquier explicación. Y la frecuencia de estos encuentros está subiendo de forma alarmante. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Hubo un primer encuentro de referencia? Los Ángeles, 24 de febrero de 1942. Los Estados Unidos acaban de entrar en la Segunda Guerra Mundial y 100.000 personas se despiertan en medio de la noche mientras los militares disparan 1.400 proyectiles antiaéreos contra lo que las fotos demuestran que era un objeto volador no identificado. Pero los informes oficiales dan una explicación muy distinta. El ejército de los Estados Unidos sigue afirmando que el objeto simplemente era un globo meteorológico, pero no se consiguió ni una prueba al respecto. Los rifirrafes entre el ejército estadounidense y los aéreas. Para mí, eso era una prueba innegable, que sobre el papel aún había instrucciones para informes de objetos voladores no identificados. Aunque la versión oficial pública sigue afirmando que ni el gobierno ni el ejército tienen ningún interés en ovnis, la instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas demuestra lo contrario. No se trata de un manual de los 60 o los 70. Ahora tenemos un manual, una prueba irrefutable de que el ejército sigue investigando activamente historias, informes y avistamientos de ovnis. Esto es muy significativo porque se contradice completamente con lo que los militares quieren que creamos. El hecho de que el ejército se esté preparando para esta mortal amenaza pone oficialmente los platillos volantes como un peligro en el mapa. Y aún más sorprendente, llevan 40 años en ello. En 1968, a los cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs, Colorado, se les da un libro de texto titulado Introducción a la Ciencia Espacial. En él hay una sección que se conoce como el capítulo 33, que trata sobre objetos voladores no identificados. Este libro no era una obra de ciencia ficción. Se trataba de un manual militar de verdad que utilizaban los estudiantes del ejército. Se les formaba con este libro. El capítulo 33 presenta pruebas de que los ovnis son un fenómeno global que puede llevar activo miles de años. Admite distintas explicaciones para estas naves. Entre ellas, la posibilidad de que los ovnis estén tripulados o controlados de forma remota por seres de otro planeta. El ejército quiere que creamos que están completamente cerrados al tema de los ovnis. Puede que este libro demuestre que están un poco más abiertos a esa idea de lo que quieren que creamos. ¿Puede que estas páginas de la instrucción 10-206 sean la prueba que expone lo que el ejército está preparando en secreto? El siguiente caso muestra que esas preparaciones no han sido suficientes cuando los militares han sido atacados por ovnis. Desde informes de una batalla naval hasta el descubrimiento de un plan de defensa contra alienígenas de las Fuerzas Aéreas. Se están dando conflictos entre extraterrestres y militares por todo el mundo. ¿Pero estarán las defensas humanas a la altura del armamento alienígena?
Caso abierto. Armas de neutralización alienígenas. Irán, 19 de septiembre de 1976. Las autoridades reciben varios avisos de un objeto extraño sobre la capital, Teherán. Las fuerzas aéreas imperiales iraníes lanzan un caza para interceptarlo. Los informes militares del incidente describen un encuentro escalofriante. Cuando finalmente tuvieron contacto visual, preguntaron qué tenían que hacer y la base les dio permiso para abrir fuego. Pero cuando estaba listo para apretar el gatillo y disparar un misil hacia el objeto, todo su panel de control se apagó. Su puente de mando se desconectó electrónicamente. Aún estaba en el aire, pero todo quedó desarmado. No pudo disparar el misil ni hacer nada. Los sistemas armamentísticos del caza iraní habían sido deshabilitados, dejándolo indefenso. En esa época no había ninguna nave con ese tipo de control para neutralizar al enemigo. Incluso hoy en día sería cosa de ciencia ficción. El objeto que describieron los pilotos era muy luminoso. También hablaron de muchas luces encendiéndose muy rápido en la parte inferior del objeto. Es una descripción impresionante, viniendo de un documento del gobierno estadounidense. Es un hallazgo astronómico si intentamos averiguar qué es lo que esconde el ejército. ¿Serán capaces los ovnis de desarmar las defensas mundiales sin ningún tipo de esfuerzo? Es una perspectiva terrorífica. Pero el incidente de Teherán no fue la primera vez que naves alienígenas habían desarmado nuestros sistemas armamentísticos. 16 de marzo de 1967. Los ojos de América están centrados en la guerra del Vietnam. Pero mientras tanto, algo ocurre en su propio país. En la base aérea de Malmstrom, en Montana, hay 10 cabezas nucleares operativas y listas para ser disparadas. El capitán Robert Salas está trabajando a unos 20 metros bajo tierra como parte del escuadrón estratégico de misiles 490. De pronto recibe una llamada telefónica desde arriba. Hay un ovni planeando sobre la base. Había varios empleados militares viendo este objeto volador justo encima de un silo de misiles que contenía 10 cabezas nucleares. De pronto, las 10 cabezas nucleares han sido desarmadas, dejándolas completamente inoperantes. Según el informe oficial de aquel incidente, admiten que varios empleados de la base fueron testigos del ovni u ovnis volando sobre la base. Pero también afirman que no había una explicación razonable para cerrar el silo. Si el informe es cierto y la presencia de ovnis estaba conectada con el desarmamiento de este silo nuclear, ¿qué intentan decirnos acerca de las armas más peligrosas que hay en nuestro arsenal militar? El de Malmstrom es un ejemplo escalofriante de ovnis desarmando las armas más destructivas de la humanidad prácticamente sin ningún esfuerzo. 15 años después, volverían a jugar con nuestras armas nucleares. Aunque esta vez no las desactivarían, sino que pondrían a la humanidad al borde del apocalipsis. Significativo, porque se contradice completamente con lo que los militares quieren que creamos. El hecho de que el ejército se esté preparando para esta mortal amenaza pone oficialmente los platillos volantes como un peligro en el mapa. Y aún más sorprendente, llevan 40 años en ello. En 1968, a los cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs, Colorado, se les da un libro de texto titulado Introducción a la Ciencia Espacial. En él hay una sección que se conoce como el capítulo 33, que trata sobre objetos voladores no identificados. Este libro no era una obra de ciencia ficción. Se trataba de un manual militar de verdad que utilizaban los estudiantes del ejército. Se les formaba con este libro. El capítulo 33 presenta pruebas de que los ovnis son un fenómeno global que puede llevar activo miles de años. Admite distintas explicaciones para estas naves. Entre ellas, la posibilidad de que los ovnis estén tripulados o controlados de forma remota por seres de otro planeta. El ejército quiere que creamos que están completamente cerrados al tema de los ovnis. Puede que este libro demuestre que están un poco más abiertos a esa idea de lo que quieren que creamos. ¿Puede que estas páginas de la instrucción 10.206 sean la prueba que expone lo que el ejército está preparando en secreto?
El siguiente caso muestra que esas preparaciones no han sido suficientes cuando los militares han sido atacados por ovnis. Desde informes de una batalla naval hasta el descubrimiento de un plan de defensa contra alienígenas de las fuerzas aéreas. Se están dando conflictos entre extraterrestres y militares por todo el mundo. ¿Pero estarán las defensas humanas a la altura del armamento alienígena? Caso abierto. Armas de neutralización alienígenas. Irán, 19 de septiembre de 1976. Las autoridades reciben varios avisos de un objeto extraño sobre la capital, Teherán. Las fuerzas aéreas imperiales iraníes lanzan un caza para interceptarlo. Los informes militares del incidente describen un encuentro escalofriante. Cuando finalmente tuvieron contacto visual, preguntaron qué tenían que hacer y la base les dio permiso para abrir fuego. Pero cuando estaba listo para apretar el gatillo y disparar un misil hacia el objeto, todo su panel de control se apagó. Su puente de mando se desconectó electrónicamente. Aún estaba en el aire, pero todo quedó desarmado. No pudo disparar el misil ni hacer nada. Los sistemas armamentísticos del caza iraní habían sido deshabilitados, dejándolo indefenso. 33 presenta pruebas de que los ovnis son un fenómeno global que puede llevar activo miles de años. Admite distintas explicaciones para estas naves. Entre ellas, la posibilidad de que los ovnis estén tripulados o controlados de forma remota por seres de otro planeta. El ejército quiere que creamos que están completamente cerrados al tema de los ovnis. Puede que este libro demuestre que están un poco más abiertos a esa idea de lo que quieren que creamos. ¿Puede que estas páginas de la instrucción 10.206 sean la prueba que expone lo que el ejército está preparando en secreto? El siguiente caso muestra que esas preparaciones no han sido suficientes cuando los militares han sido atacados por ovnis. Desde informes de una batalla naval hasta el descubrimiento de un plan de defensa contra alienígenas de las fuerzas aéreas. Se están dando conflictos entre extraterrestres y militares por todo el mundo. ¿Pero estarán las defensas humanas a la altura del armamento alienígena? Caso abierto. Armas de neutralización alienígenas. Irán, 19 de septiembre de 1976. Las autoridades reciben varios avisos de un objeto extraño sobre la capital, Teherán. Las fuerzas aéreas imperiales iraníes lanzan un caza para interceptarlo. Los informes militares del incidente describen un encuentro escalofriante. Cuando finalmente tuvieron contacto visual, preguntaron qué tenían que hacer y la base les dio permiso para abrir fuego. Pero cuando estaba listo para apretar el gatillo y disparar un misil hacia el objeto, todo su panel de control se apagó. Su puente de mando se desconectó electrónicamente. Aún estaba en el aire, pero todo quedó desarmado. No pudo disparar el misil ni hacer nada. Los sistemas armamentísticos del caza iraní habían sido deshabilitados, dejándolo indefenso. En esa época no había ninguna nave con ese tipo de control para neutralizar al enemigo. Incluso hoy en día sería cosa de ciencia ficción. El objeto que describieron los pilotos era muy luminoso. También hablaron de muchas luces encendiéndose muy rápido en la parte inferior del objeto. Es una descripción impresionante, viniendo de un documento del gobierno estadounidense. Es un hallazgo astronómico si intentamos averiguar qué es lo que esconde el ejército. ¿Serán capaces los ovnis de desarmar las defensas mundiales sin ningún tipo de esfuerzo? Es una perspectiva terrorífica. Pero el incidente de Teherán no fue la primera vez que naves alienígenas habían desarmado nuestros sistemas armamentísticos. 16 de marzo de 1967. Los ojos de América están centrados en la guerra del Vietnam. Pero mientras tanto, alienígenas contra las armas de destrucción masiva más potentes del planeta. Os exponemos pruebas militares que podrían demostrar que los gobiernos del mundo llevan tiempo preparando el próximo conflicto global. Una auténtica guerra de los mundos. Hoy os presentamos sorprendentes casos de contactos alienígenas y sus encubrimientos. No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los aliens y los militares. Se ha iniciado una campaña global.
Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Costa del norte de California, 17 de septiembre de 2012. El periódico digital Veterans Today informa de una sorprendente maniobra militar. Según una comunicación secreta filtrada, buques de guerra de los Estados Unidos y de la China han unido sus fuerzas en el Pacífico. Su objetivo es descrito como una amenaza extraterrestre nada amistosa. Esta extraña alianza de dos fuerzas normalmente enfrentadas nos hace temer por un escenario apocalíptico. Si nos fijamos en las pruebas, si el planeta Tierra se enfrentara a una invasión extraterrestre, no se trataría de una guerra entre un país y otro. Esas fronteras desaparecerían y tendríamos que ir todos juntos a la guerra y luchar codo con codo. El gobierno estadounidense no ha confirmado esta historia ni admite que tengan ninguna prueba de que existan naves alienígenas. Pero si no existe un peligro claro y real por parte alienígena, ¿por qué las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una amenaza ovni? Caso abierto, instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas. En 2011, salen a la luz pruebas aplastantes de que las fuerzas aéreas creen en ovnis. Cuando investigaba si el ejército estaba investigando ovnis hoy en día, descubrí el manual 10-206 de las Fuerzas Aéreas. Para mí, eso era una prueba innegable, que sobre el papel aún había instrucciones para informes de objetos voladores no identificados. Aunque la versión oficial pública sigue afirmando que ni el gobierno ni el ejército tienen ningún interés en ovnis, la instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas demuestra lo contrario. No se trata de un manual de los 60 o los 70. Ahora tenemos un manual, una prueba irrefutable de que el ejército sigue investigando activamente historias, informes y avistamientos de ovnis. Esto es muy significativo. Los conflictos con alienígenas están aumentando en todo el mundo. ¿Puede que pronto nos encontremos en medio de un ataque mundial por parte de extraterrestres? Si es así, puede que algún día los ejércitos del mundo sean llamados a filas para marchar juntos hacia el combate final como ejército unido del planeta Tierra. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. El ejército y los aliens. La lista de amenazas globales para la raza humana es larga. Pero puede que las Fuerzas Armadas de la Tierra se estén enfrentando a un nuevo enemigo que viene de otro mundo. Solo tenemos que abrir los ojos para ver cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de otro mundo. Y aún así os pregunto, ¿seguro que no hay fuerzas alienígenas entre nosotros ya? Desde combates aéreos con ovnis, hasta ataques alienígenas contra las armas de destrucción masiva más potentes del planeta. Os exponemos pruebas militares que podrían demostrar que los gobiernos del mundo llevan tiempo preparando el próximo conflicto global. Una auténtica guerra de los mundos. Hoy os presentamos sorprendentes casos de contactos alienígenas y sus encubrimientos. No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los aliens y los militares. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Costa del norte de California, 17 de septiembre de 2012. El periódico digital Veterans Today informa de una sorprendente maniobra militar. Según una comunicación secreta filtrada, buques de guerra de los Estados Unidos y de la China han unido sus fuerzas en el Pacífico. Su objetivo es descrito como
una amenaza extraterrestre nada amistosa. Esta extraña alianza de dos fuerzas normalmente enfrentadas nos hace temer por un escenario apocalíptico. Si nos fijamos en las pruebas, si el planeta Tierra se enfrentara a una invasión extraterrestre, no se trataría de una guerra entre un país y otro. Esas fronteras desaparecerían y tendríamos que ir todos juntos a la guerra y luchar codo con codo. Meteorológico, pero no se consiguió ni una prueba al respecto. Los rifirrafes entre el ejército estadounidense y los ovnis continúan durante décadas, incluyendo el encuentro definitivo, la supuesta captura de un ovni caído por parte del ejército en Roswell, Nuevo México. 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas del ejército han anunciado que han encontrado un disco volador y que ahora se encuentra en posesión del ejército. Estos encuentros tienen un parecido asombroso con otros conflictos con ovnis en Sudamérica, Irán, China, Rusia e innumerables otros países de todo el mundo. ¿Pero por qué estos incidentes han ido aumentando desde la Segunda Guerra Mundial? La respuesta solo hace que plantear preguntas más perturbadoras. Hemos gastado miles de millones de dólares en presupuesto militar para que avance nuestra tecnología. Pero solo hemos conseguido pruebas de estos ovnis en los últimos 10, 20 años. Y según cierta gente, hemos llegado a combatirlos. Quizás la pregunta tendría que ser: ¿de dónde vino esta tecnología de un buen inicio? Caso abierto: los platillos volantes de América. Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha admitido haber capturado un ovni o haber investigado naves alienígenas para desarrollar armamento humano. Pero hay nuevas pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los documentos desclasificados que están apareciendo hoy en día muestran una tecnología desarrollada actualmente por el ejército que solo puede describirse como platillos volantes. En 2012, unos documentos desclasificados de los archivos nacionales revelaron diagramas de un prototipo secreto de las fuerzas aéreas estadounidenses conocido como Proyecto 1794. Un disco volador capaz de despegar y aterrizar en vertical. Si los planes de 1794 hubieran llegado a realizarse, podríamos tener la primera aeronave capaz de ser más hábil que un ovni. Las proyecciones muestran que sería capaz de llegar a los 4.100 kilómetros por hora y que podría salir a la estratosfera. Podría haber volado de Nueva York a Miami en solo 24 minutos. Pero el proyecto 1794 no era el único. También se descubrieron otros diseños, como el del proyecto Silverback, en los archivos militares. E incluso hay imágenes de las pruebas de otros, como el Afrocar. Pensad en la potencia y la tecnología que podría haber utilizado nuestro ejército si el 1794 se hubiera llevado a cabo. No necesitaría pistas de despegue. Podríamos almacenarlos en instalaciones subterráneas con una pequeña apertura por donde despegarían directos hacia el cielo y listos para combatir. Este tipo de tecnología es algo que no solo querían en esa época, el ejército seguramente aún la quiere hoy. Algunos creen que los diseños para estos discos... Caso abierto: los platillos volantes de América. Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha admitido haber capturado un ovni o haber investigado naves alienígenas para desarrollar armamento humano. Pero hay nuevas pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los documentos desclasificados que están apareciendo hoy en día muestran una tecnología desarrollada actualmente por el ejército que solo puede describirse como platillos volantes. En 2012, unos documentos desclasificados de los archivos nacionales revelaron diagramas de un prototipo secreto de las fuerzas aéreas estadounidenses conocido como Proyecto 1794. Un disco volador capaz de despegar y aterrizar en vertical. Si los planes de 1794 hubieran llegado a realizarse, podríamos tener la primera aeronave capaz de ser más hábil que un ovni. Las proyecciones muestran que sería capaz de llegar a los 4.100 kilómetros por hora y que podría salir a la estratosfera. Podría haber volado de Nueva York a Miami en solo 24 minutos. Pero el proyecto 1794 no era el único. También se descubrieron otros diseños, como el del proyecto Silverback, en los archivos militares. E incluso hay imágenes de las pruebas de otros, como el Afrocar.
Pensad en la potencia y la tecnología que podría haber utilizado nuestro ejército si el 1794 se hubiera llevado a cabo. No necesitaría pistas de despegue. Podríamos almacenarlos en instalaciones subterráneas con una pequeña apertura por donde despegarían directos hacia el cielo y listos para combatir. Este tipo de tecnología es algo que no solo querían en esa época, el ejército seguramente aún la quiere hoy. Algunos creen que los diseños para estos discos fueron recuperados de una aeronave nazi diseñada para despegar desde unos agujeros en la Segunda Guerra Mundial. Caso abierto: el incidente ucraniano. 1982. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está al rojo vivo. Las bases nucleares de ambos bandos están en alerta constante. La noche del 4 de octubre, varios testigos alertan de unas luces extrañas en el cielo sobre la base de misiles nucleares de largo alcance de Usovo. Realizan una serie de maniobras acrobáticas, pero de pronto, el espectáculo de luces da un giro aterrador. Bajo tierra, en el silo, los paneles de control se activan solos. Los misiles se preparan para ser disparados. Durante 15 segundos de infarto, el personal de la base ve con impotencia cómo el mundo se acerca al Armagedón. Pero entonces, tan inesperadamente como había empezado la orden de disparo, el sistema se apaga. Mientras fuera, las luces misteriosas han desaparecido. Veterans Today informa de una sorprendente maniobra militar. Según una comunicación secreta filtrada, buques de guerra de los Estados Unidos y de la China han unido sus fuerzas en el Pacífico. Su objetivo es descrito como una amenaza extraterrestre nada amistosa. Esta extraña alianza de dos fuerzas normalmente enfrentadas nos hace temer por un escenario apocalíptico. Si nos fijamos en las pruebas, si el planeta Tierra se enfrentara a una invasión extraterrestre, no se trataría de una guerra entre un país y otro. Esas fronteras desaparecerían y tendríamos que ir todos juntos a la guerra y luchar codo con codo. El gobierno estadounidense no ha confirmado esta historia ni admite que tengan ninguna prueba de que existan naves alienígenas. Pero si no existe un peligro claro y real por parte alienígena, ¿por qué las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una amenaza ovni? Caso abierto: Instrucción 10-206 de las Fuerzas Aéreas. En 2011 salen a la luz pruebas aplastantes de que las Fuerzas Aéreas creen en ovnis. Cuando investigaba si el ejército estaba investigando ovnis hoy en día, descubrí el manual 10-206 de las Fuerzas. Los ovnis continúan durante décadas, incluyendo el encuentro definitivo: la supuesta captura de un ovni caído por parte del ejército en Roswell, Nuevo México. 8 de julio de 1947. Las Fuerzas Aéreas del Ejército han anunciado que han encontrado un disco volador y que ahora se encuentra en posesión del Ejército. Estos encuentros tienen un parecido asombroso con otros conflictos con ovnis en Sudamérica, Irán, China, Rusia e innumerables otros países de todo el mundo. ¿Pero por qué estos incidentes han ido aumentando desde la Segunda Guerra Mundial? La respuesta solo hace que plantear preguntas más perturbadoras. Hemos gastado miles de millones de dólares en presupuesto militar para que avance nuestra tecnología. Pero solo hemos conseguido pruebas de estos ovnis en los últimos 10, 20 años. Y según cierta gente, hemos llegado a combatirlos. Quizás la pregunta tendría que ser: ¿de dónde vino esta tecnología de un buen inicio? Caso abierto: los platillos volantes de América. Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha admitido haber capturado un ovni o haber investigado naves alienígenas para desarrollar armamento humano. Pero hay nuevas pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los documentos desclasificados que están apareciendo hoy en día muestran una tecnología desarrollada actualmente por el ejército que solo puede describirse como platillos volantes. En 2012, unos documentos desclasificados de los archivos nacionales revelaron diagramas de un prototipo secreto de las Fuerzas Aéreas estadounidenses de un objeto extraño sobre la capital, Teherán. Las Fuerzas Aéreas Imperiales iraníes lanzan un caza para interceptarlo. Los informes militares del incidente describen un encuentro escalofriante.
Cuando finalmente tuvieron contacto visual, preguntaron qué tenían que hacer y la base les dio permiso para abrir fuego. Pero cuando estaba listo para apretar el gatillo y disparar un misil hacia el objeto, todo su panel de control se apagó. Su puente de mando se desconectó electrónicamente. Aún estaba en el aire, pero todo quedó desarmado. No pudo disparar el misil ni hacer nada. Los sistemas armamentísticos del caza iraní habían sido deshabilitados, dejándolo indefenso. En esa época no había ninguna nave con ese tipo de control para neutralizar al enemigo. Incluso hoy en día sería cosa de ciencia ficción. El objeto que describieron los pilotos era muy luminoso. También hablaron de muchas luces encendiéndose muy rápido en la parte inferior del objeto. Es una descripción impresionante, viniendo de un documento del gobierno estadounidense. Es un hallazgo astronómico si intentamos averiguar qué es lo que esconde el ejército. ¿Serán capaces los ovnis de desarmar las defensas mundiales sin ningún tipo de esfuerzo? Es una perspectiva terrorífica. Pero el incidente de Teherán no fue la primera vez que naves alienígenas habían desarmado nuestros sistemas armamentísticos. 16 de marzo de 1967. Los ojos de América están centrados en la guerra del Vietnam. Pero mientras tanto, algo ocurre en su propio país. En la base aérea de Malmstrom, en Montana, hay 10 cabezas nucleares operativas y listas para ser disparadas. El capitán Robert Salas está trabajando a unos 20 metros bajo tierra como parte del escuadrón estratégico de misiles 490. De pronto recibe una llamada telefónica desde arriba. Hay un ovni planeando sobre la base. Había varios empleados militares viendo este objeto volador justo encima de un silo de misiles que contenía 10 cabezas nucleares. De pronto, las 10 cabezas nucleares han sido desarmadas, dejándolas completamente inoperantes. Según el informe oficial de aquel incidente, admiten que varios empleados de la base fueron testigos del ovni u ovnis volando sobre la base. Pero también afirman que no había una explicación razonable para cerrar el silo. Si el informe es cierto y la presencia de ovnis estaba conectada con el desarmamiento de este silo nuclear, ¿qué intentan decirnos acerca de las armas más peligrosas que hay en nuestro arsenal militar? El de Malmstrom es un ejemplo escalofriante de ovnis desarmando las armas más destructivas de la humanidad prácticamente sin ningún esfuerzo. 15 años después, volverían a jugar con nuestras armas nucleares. Aunque